Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros y hoy voy a mirar el título, pues ya sabéis que lo cambio 100 veces. Si me estoy un rato más, creo que lo hubiera cambiado otra vez. Pelos. Repensar el arte de fin de siglo. Bueno, he de deciros... Es un calor que para qué. He de deciros que he puesto este título porque en realidad, si hubiera sido un historiador, hubiera puesto la posmodernidad, pero como no soy historiador, mira, es que el conflicto, antes de empezar, voy a decir una cosa. El conflicto de la posmodernidad es que para mí la posmodernidad en arte empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Y no soy la única que no está de acuerdo. O sea, es que esto de poner etiquetas. Entonces, cuando llegamos entre los años, a partir del año 70 y ya todas las fórmulas están agotadas en pintura, escultura, etcétera, etcétera, pues dicen posmodernidad, pues como decir, nada. Porque hay mucha fragmentación, etcétera. Bueno, ¿y por qué se utiliza? Pues los recursos anteriores. Eso, vale, pues le pusisteis posmodernidad. Mirad, para mí la posmodernidad creo que lo he contado 1.000.000 de veces, pero lo cuento uno más. A principios del siglo XX hay una grandísima fe en el futuro, y sobre todo porque hay tecnología y entonces la gente está convencida de verdad, tienen fe de carbonero, lo cual es precioso porque hace que haya muchísima vanguardia, hace que haya muchísima ilusión de futuro, una ilusión irracional. Pero esa ilusión de futuro en un siglo donde se erigen las ciudades, en un siglo dominado por la funcionalidad de los ingenieros, de la casa de cascada, del Lloyd Bright, en fin, en un siglo donde todo lo bueno está por llegar, se ve truncada con las dos guerras mundiales, que provoca millones de muertos y sobre todo no es que provoca millones de muertos, sino porque en la modernidad, como si dijéramos, no solo la burguesía. El concepto de burguesía, ay, se me mueve esto, está muy mal usado porque la burguesía es solamente la clase, el estamento que sustituye a la aristocracia, pero que son pocos también, que con el liberalismo consiguen una capacidad adquisitiva y un poder terrible, pero la burguesía no es la clase media, eso que dice la gente, la clase media, la burguesía, no, 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 no. La clase media, la burguesía son 4 contados muy poderosos, que no son aristócratas, pero son gente que a través del dinero, bien heredado, bien gestionado, han hecho fortunas, pero eso es la burguesía. Y esa es la que adapta el arte, por decirlo de alguna forma, y los gustos a su imagen y semejanza, porque ya no es el aristócrata el que le encarga el cuadro. Vale. Pero después llegamos al siglo XX, entonces el siglo XX sí que emerge, sí que ha emergido, sobre todo a finales del XIX y tal, ha emergido una clase media que también tiene sus gustos y que efectivamente se hace notar. Bueno, pues no sé por qué os contaba toda esta historia tan larga de la clase media. Ah, sí, yo me acuerdo. Por la modernidad y la posmodernidad. Se me va el hilo. Bueno, pues esta clase media, hay una ilusión de futuro en el siglo XX, a principios del siglo XX, de que estos obreros van a ser redimidos, pues sus hijos van a tener con la tecnología más tiempo para dedicar a su familia, van a vivir en panales, o sea, en los pisitos que vivimos ahora cutres, van a tener, sus hijos van a ir a la universidad, van a tener capacidad adquisitiva, la sociedad va a tener mayor dinamismo, mayor movilidad entre estamentos, porque los países que triunfan en la revolución industrial son Inglaterra y Alemania, que antes y ahora siguen siendo países donde las clases sociales están son muy rígidos los estamentos. O sea, tú naces obrero y te mueres obrero, ves cine de obrero, teatro de obrero. O sea, seguramente a lo mejor aquí también nos pasa, pero lo noto menos. Pero en Japón también ocurría. Yo no sé qué vínculo hay entre el triunfo de la revolución industrial, la revolución agrícola. Quizás son países muy medievales que en un momento dado hacen una revolución, en fin, no voy a entrar ahora. El hecho real es que a principios del siglo, con la modernidad, hay una grandísima ilusión de futuro, de redención, de que la tecnología nos va a redimir. Y las guerras mundiales, y bueno, hay también una idea que lo he dicho muchas veces del el civitas romano, ¿no? De la idea de que a mayor educación, a mayor cualificación, va a haber mayor ética y moral, por decirlo de alguna forma. La ética está dentro de la moral, pero la gente suele decir mayor ética, no, bueno, mayor moral, dejémoslo ahí, porque la gente se cree que la moralidad, el gran público, que la moralidad y la inmoralidad tiene que ver con el sexo, ¿no? La moralidad y la inmoralidad tiene que ver con muchas cosas, además de, que eso es casi anecdótico, nada. Pero bueno, como la iglesia la usa por ahí, pues lo hemos asociado, ¿no? Moral y inmoral. Inmoral es un abuso, da igual cual sea, o sea, no tiene por qué ser sexo, pero bueno, sigamos, que me van las digresiones. Entonces, están convencidos a principios del siglo que va a haber un gran vínculo entre la educación
que es un gran dinamizador social, la cualificación y la ética y la moral. Y los genocidios que acontecen pues demuestran que no es así, que simplemente con mayor cualificación en un país como por ejemplo Alemania, tengo unos picores de la primavera todavía, produce pues más armas letales, más individuos bordes y más doble moralidad. O sea, una persona puede estar por la mañana tocando a Brahms con una sensibilidad exquisita y por la tarde gaseando a los judíos de forma barata y extinguiendo familias enteras sin mirar que sean niños, adultos, jóvenes, lo que sea. Quiero decir es que cuando esa monstruosidad se integra, pues entonces algo hemos hecho mal por el camino. Entonces, a partir de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa no es que deja de ser el eje de referencia occidental y se resquebraja el canon occidental, que es así, y también se traslada al ser Estados Unidos la potencia, pasa a ser centro. Es que Europa envejece totalmente, o sea, todo... Europa era el modelo de mejor distribución de la renta, tal, bueno, que todavía seguimos siendo al lado de Estados Unidos. En fin, toda una serie de anhelos que había habido durante siglos, de lucha por los derechos civiles, de cartas magnas, de ser el motor del progreso a todos los niveles, el nivel de pensamiento, etcétera. Pues con la guerra mundial es como que quedamos fatal, no, peor. Nos cargamos no sé cuántos millones de judíos, bueno, los pobres armenios también cuentan, que fue anterior, pero vamos, quiero decir que es todo, y bueno, y la Manchuria, aunque esté un poco lejos, pues es otro genocidio también, realizado por un país desarrollado, y en fin, no entro a pormenorizar la cantidad de barbaridades que se hicieron, en fin, quiero deciros que para mí empieza la posmodernidad entonces, sin embargo, pues para mucha gente le pone la etiqueta posmodernidad ahora, en los años 70, a partir de los 70 en arte. Yo, pues vale, no quiero ponerlo, lo siento mucho, y voy a hablar a partir de esa época, que es una época de eclecticismo, que como sigas haciendo el resumen ya no hace falta que cuente. Una época de muchísimo eclecticismo y tolerancia dentro de lo que es el arte. Ya no hay una vanguardia, ya no hay una trinchera, ya no hay una actitud desafiante frente al sistema. Bueno, sí que lo hay con el activismo ecológico, yo creo. Pero bueno, ya no es como antes. O sea, yo creo que de alguna forma tiene que haber la televisión y el mercado y yo qué sé, y la escuela de Chicago. Pero soy una maruja, no me hagáis caso, con Milton Friedman, porque siempre el concepto mercado, el concepto económico, de modelo económico, condiciona muchísimo los resultados. Y entonces yo creo que hay una especie de sociedad postindustrial, de capitalismo salvaje, donde cada vez las clases sociales están más separadas, y en fin, y con ese concepto de la libertad, que yo pienso que es una barbaridad y que al final la acabaremos pagando, pero bueno, la economía va en esos derroteros. Y el arte no puede ser indiferente a esa sensibilidad. Entonces lo mismo que un individuo puede sapear con los canales, pues un escritor puede empezar la obra escrita con el cuento de hadas, seguir con un western y terminar con una novela de Lovecraft, un cuento de Lovecraft de terror. Pues eso, igualmente en el arte yo puedo hacer un paisaje, el de Asia puede hacer lo que le dé la gana y todo bueno, y puede ser que sea antitético, pero bueno, hay también el sentido del humor, hay ironía, que yo pienso que eso sí que caracteriza a la época que estamos viviendo. Y diciendo estas palabras, a ver si empiezo ya, porque se me está acabando el tiempo. Bueno, venga, repensar el arte fin de siglo. En los 70 se agota ya la fórmula, ya que no quedan fórmulas, yo creo que se habían agotado ya antes. Pero bueno, y la credibilidad de la vanguardia, credibilidad moral, y lo digo así con ese apellido, ¿no? Porque eran luchadores contra el sistema, reivindicaban algo. Y bueno, termina el mundo de certeza y empieza el mundo del escepticismo. Es de deciros también que nosotros seguíamos como una línea, un canal, por hacerlo resumido y fácil, hegeliano-kantiano de la historia lineal. Y ahora, en estos tiempos, pues hay una dispersión. Vivimos más en compartimentos estancos, separados unos de otros. Pero yo creo que es a partir de Teodoro Adorno y de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo quieren decir ahora a partir de los 70? Pues vale, que lo digan. Pero yo os sigo diciendo que a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a desarrollarse una nueva historia del arte y bueno, comienzan también pues infinidad de reacciones que no tienen, que lo que caracteriza es la dispersión, ya lo he dicho, dispersión, ironía, sentido del humor, y las cosas pueden ser eso y su antítesis.
y pueden ser, no tienen por qué no ser. El arte postmoderno tiene la creencia de que todas las posiciones son inestables, hipócritas, y entonces lo que hace es parodiar un tiempo anterior y muchas veces utiliza recursos de otra época, pero siempre desde un cierto cinismo. Y bueno, como ya os digo, no pueden ser anuladas, nuestra tradición nunca puede ser anulada, entonces lo que hacen es usarla, pero desde un tono jocoso. Pero he de deciros también que después del, como dije yo ayer, el tema que os di ayer, el conceptual, los pobres pintores pintan y ahora hay más pintores que nunca. Yo también he tenido compañeros conceptuales y profesores conceptuales y me tenían machacada, de verdad, no podéis ni imaginar. Nos trataban de tontos porque no teníamos idea, pero bueno, oiga, pero sí que estamos pintando y dibujando, estamos en una facultad de arte. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que tengamos idea? Eh, bueno, los vanguardistas bueno, no sé, ya no vuelve a haber una vanguardia. Una vanguardia era como una trinchera contra el sistema, ¿no? Luchaban contra eso, provocaban, desafiaban, ¿no? Hay aceptación social y no hay transgresión, pero yo creo que es que no hay transgresión desde el pop ya. Pero tampoco hay una sucesión ordenada. Ahora todo es tendencia y seguimos ahí. Pero todo hay que decirlo porque es que también Internet influye muchísimo. O sea, el que tengamos los medios son diferentes, el que tengamos acceso a poder ver información en tiempo real de otro continente. Yo creo que es que han cambiado el contexto, las condiciones. Y bueno, así todo, tengo que deciros que surgen muchísimos pintores a partir de los 70, 80 y hasta hacia final de siglo. Y bueno, hay una reivindicación del expresionismo. Os voy a leer los nombres porque yo algunos los conozco. Por ejemplo, conozco mucho, ahí surge un neoexpresionismo alemán. Pero a continuación surge un anti-neoexpresionismo. Pero bueno, la gente lo acepta, no se rasga nadie las vestiduras y se compra la obra de todos ellos, de los que son expresionistas y los que son anti-expresionistas. O sea, bueno, he de deciros que conozco, por ejemplo, de los neoexpresionistas alemanes, conozco muchísimo la obra de Wasserlich, porque la he visto en directo en el Iván, coloca los cuadros al revés. Conozco menos otros, Penn, Kiefer, Immendorf. Después están los transvanguardistas italianos, son también muy conocidos, Clemente, Chia, Paladino, Longobardi, De María, o el grupo de nuevos pintores neoyorquinos que también conozco es Schnabel, que se casó con una española. Ya hablé de esto una vez, ya se ha divorciado y tiene los mellizos que son grandes. Schnabel pinta como Gaudí, o sea, con rompeplatos en el lienzo y después ha pintado muchísimos retratos de muchísima gente. Entonces tú ves fragmentos de cerámica perfectamente pintados con un retrato. Es una precisidad todo lo que hace. Salle Fischer Basquiat, lo conozco mucho también, creo que vosotros también, ¿no? Pobrecito. Tuvo mucho un vínculo físico y también apostó por él Andy Warhol, Rothenberg y Haring. Bueno, ninguno de ellos tiene una dogmática afirmación de nada. Más bien son como una especie de brote pujante de moda. Se ponen de moda y ya está, y dejan de estar de moda. En realidad yo creo que siempre fue así, pero bueno. He de deciros que importa muchísimo la documenta de casa en 1982, que la lleva es cada 5 años y se hizo para que los obreros, lo hizo un señor con mucho dinero, un industrial, se hacía una feria de no sé qué y decidió en los años 50 hacer la documenta que se hace cada 5 años, muy muy importante. Van todos los críticos, toda la gente de arte y entonces se apuesta, realmente decía lo que era la última vanguardia se presentaba como tal. Es un presupuesto magno, pero sin embargo para la gente que quiera verla, ya lo he dicho, yo he ido, tiene, ¿cómo diría yo? Te puedes sacar el paquete, el vuelo, el restaurante, el avión, etcétera, etcétera, el hotel. Y con un precio cerrado y está muy bien organizado. Con estos alemanes son unas máquinas y es una preciosidad porque ves de todo y de todo. Te puede gustar más, menos, pero es una maravilla. Entonces, este señor se hace, la documenta de casa se hizo para esa en concreto, para todas se hacen para la vanguardia. Este señor de pronto, cuando se supone que está con la crítica, entonces la crítica sanciona al grupo que va a venir, ¿no? Lo que va a venir. Como, esto es como la moda, ¿no? Y entonces este señor reúne a todos y les dice que ya ha muerto la vanguardia y entonces que todos los que hay allí son los que van a venir en arte. Y bueno,
es la primera vez que se hace y se queda todo el mundo como, ¡oh! ¿Esto qué es? Y bueno, ya os digo que es finales de los 70, en 1982, y principios de los 80. En vez de proclamar una tendencia, lo que hace es hacer una mezcla, un pupurri, y a partir de entonces lo que tenemos, ahí se verifica que no habrá ningún desarrollo de ninguna vanguardia. Y he de deciros que, por ejemplo, Nueva York en esta época ya cae como centro mundial del arte, pero no porque no tenga unos soportes, o sea, un MoMA y unos museos los mejores del mundo, sino sencillamente porque el arte ya se ha dispersado a nivel mundial y entonces hay muchísimos museos en todo el mundo, muchísimos museos muy buenos, y entonces cada museo decide promocionar lo que le da la gana, por decirlo de alguna forma. Y no es que Estados Unidos deja de ser referencia, deja de ser el centro, por decirlo de alguna forma. He de deciros que lo posmoderno es una fragmentación, y entonces ya os digo que ahora mismo los gustos son eclécticos, te puede gustar una cosa y son antitéticos, y sin por ello dejar de gustarte ambas cosas, pero ya no, Nueva York deja de ser hegemónico. Y bueno, no sé qué más puedo decir, que hay muchos lenguajes individuales, muchas tendencias y muchísima tolerancia, Dios gracias, y por ahí seguimos. Y que bueno, que gracias a que en los 80 también las minorías subieron al poder, pues se visibiliza cantidad de buenos artistas de lugares más pequeñitos del mundo o más pobres, cosa que antes era bastante complicado, como no te fuera a París o la zona donde, digamos, hoy también sigue siendo complicado. Lo digo porque tengo compañeros que se han ido a Berlín y a todos estos sitios y a Estados Unidos, y sí, la verdad es que para quemarte tienes que estar cerca del fuego, pero sí todo, hoy hay muchísimas más posibilidades. Bueno, y que el mercado sigue siendo pues la plataforma de cualquier artista antes y ahora, y ya no hay dogmatismo. Espero que os haya gustado. Hasta mañana. That's all.